Doy gracias a Dios por la oportunidad de grabar este tema. Vamos a leer en el capítulo 39 del Génesis el versículo 6, la primera parte. Dice, y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Hasta esta declaración estuvimos hablando en el tema anterior. Ahora José se presenta que tenía o que iba a enfrentar una situación más, una situación difícil más para él. Estuvimos viendo o hemos estado viendo en la Biblia cómo Dios hace sus planes y cómo Dios protege a sus hijos. Pero cuando vemos en la vida de José la forma en que José fue probado y la forma en que José fue fiel a Dios y no falló en la prueba a que fue sometido, no falló. Y yo quisiera eh, analizar un poquito esto ahora porque todas las cosas que están escritas en la Biblia son para nuestra enseñanza, son para que los hijos de Dios eh, aprendamos y podamos ser personas triunfadoras en la lucha entre el bien y el mal. Y cuando vemos cómo Dios guía la vida de José y el propósito que Dios tenía, no nos queda otra que alabar a Dios y honrarle porque Él cuida a sus hijos, aun aunque estén pasando por las pruebas más difíciles. Analizando de la vida de José, en su casa llega un momento en que su madre muere y deja un hermano, a Benjamín, el hermano más pequeño de José, y José comienza a crecer, pero no es bienvenido con sus hermanos. Sus hermanos estaban en contra de José por la forma de José, por su vida más pura, por su fidelidad a Dios. Su padre lo prefirió, todo esto lo hemos visto en otros temas, pero José como que no cabía dentro de su propia familia, dentro de sus propios hermanos, a la altura que vimos en temas anteriores que no le podían hablar pacíficamente. Finalmente, analizamos en la Biblia cuando comenzamos a estudiar en el versículo, eh, en el capítulo 39 y también antes del 39, cómo José fue vendido por sus propios hermanos. José fue vendido por sus propios hermanos con un precio menor que el de un esclavo, por 20 piezas de plata, o por 20 piezas, la moneda que se daba en aquel tiempo, como aquella caravana donde iban ismaelitas y también eh, iba a aquellas caravanas que se dedicaban al comercio en Egipto y los madianitas también. José es vendido. Vimos cómo él llegó a la casa de Potifar, cómo él decidió ser fiel a Dios en todo momento y cómo Dios lo bendice. Y cuando Potifar se da cuenta que tenía la bendición de Dios
a través de José, todo lo puso bajo la dirección de José porque tenía las cualidades para hacerlo. Y José también se había propuesto ser fiel a Dios en todo momento. Pero en el versículo 6 que leímos la primera parte, voy a leer después cómo termina ese versículo 6. Dice, José era de hermoso semblante y bella presencia. Vemos aquí cómo era el aspecto físico de José. Era una persona de una apariencia física notable. Vamos a ver en la Biblia, en Génesis capítulo 29, el versículo 17, estas mismas palabras que se dicen de José, vamos a leerla donde está hablando de Raquel, de la madre de José. Dice, leo el versículo completo. Los ojos de Lea eran tiernos. Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. La palabra que leemos de José, José era de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre que físicamente atraía. Era, como decimos nosotros hoy en nuestro tiempo, un hombre buen mozo, de buen parecer, uniendo la cualidad física de la apariencia con las cualidades morales, con las cualidades de el hombre que es alguien atento, alguien que es preocupado por el bienestar de los demás, con todos los atributos que José tenía. Ahora el diablo prepara otra prueba para José. Si era difícil estar de esclavo, ahora en esta otra prueba, aparentemente José tenía la posibilidad, humanamente hablando, sin contar con Dios, de escalar a posiciones más altas, escalar a posiciones donde tendría el, el beneplácito de la esposa de su amo, que seguramente trataría, por lo menos en el inicio se podría ver así, trataría de ponerlo en rangos cada vez superiores porque la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Y vamos a leer la Biblia, cómo se desarrolló esto. Leemos versículo 7 en adelante. Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo, mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hasta aquí vamos a hacer la lectura. De pronto, delante de José se presenta esta nueva prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en él y trató que José cometiera adulterio con ella, o sea, engañara a su amo. José, la Biblia presenta su punto de vista y cómo él habló.
Vamos a ver la reacción de ella, pero vamos a poner atención ahora a lo que José hizo. José no quiso, no consintió, no consintió hacer ese acto. Él era un esclavo. ¿Cómo iba a negarse al deseo de su dueña? Pero aquí descubrimos algo y lo vamos a ver en el tema que estamos analizando. Aquí descubrimos algo que está un poco más allá de lo que a la simple lectura aparece. Y esto lo vamos a analizar. José era el esclavo de Potifar. La esposa de Potifar sería su dueña también, o solamente José era el esclavo de Potifar y la esposa no tenía potestad sobre José. Bueno, esto lo vamos a ver, pero quiero llevar la atención a las palabras que José dijo. Él dijo, mi señor no me pide cuenta de nada lo que hago en la casa. O sea, mi amo, mi señor, no me pide cuenta de nada. José estaba consciente de la confianza que Potifar tenía en él y de la bendición que le estaba dando, porque Potifar todo, todo lo puso bajo el mando de José. Y dijo José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. La posesión de José en la casa de Potifar fue una bendición que Dios le dio porque Dios bendijo a José y le dio prosperidad y Potifar lo puso en una posición muy alta. Solamente José tenía que respetar a la esposa de Potifar porque era su mujer. A ella tenía que respetarla. Todo lo demás estaba bajo el mando de José. Las palabras que vienen ahora me llaman la atención. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? José sabía que si él le hacía caso a la mujer de Potifar, tendría o sería preferido de ella, favorito de ella, por el tiempo que fuera. Pero José no miraba eso. Él veía que eso sería una traición. Y los traicioneros o los traidores no hacen las cosas como Dios quiere. Y José a eso le llamó un gran mal. Pero utiliza ahora otras palabras que enseñan que José tenía un punto de vista superior y él se había consagrado a Dios cuando lo llevaban preso. Antes hacía la voluntad de Dios, pero él propuso en su corazón ser fiel a Dios aunque le costara la vida. José dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José sabía que el adulterio estaba prohibido por Dios, porque él dice, ¿cómo haría este mal? Sí, contra su dueño, pero ¿cómo pecaría contra Dios? Pecar contra Dios es algo que la Biblia enseña que el pecado es violación de la ley de Dios.
José sabía que el adulterio estaba prohibido en la ley de Dios. Hay personas que cuando leen la Biblia dicen que en la Biblia no hay ninguna mención de la ley de Dios, sino hasta cuando Moisés recibe la ley de Dios y la da al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y que en esa ley Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia también dice que Abraham guardó la ley de Dios. Y aquí se ve que José tenía conocimiento de la ley de Dios porque sabía que el adulterio era violación de la ley de Dios. Y por lo tanto, había dos cosas que él no podía hacer o no estaba dispuesto a hacer. Uno, violar la ley de Dios, pecar violando la ley de Dios. Y segundo, traicionando a su amo que le había puesto o le había dado toda esa posesión de altura, porque todo lo había puesto bajo él. Y José propuso ser fiel a Dios y no cayó en la tentación de la mujer de Potifar. Pero vamos a seguir la lectura. Dice el versículo 10, pero ella hablaba a José cada día y él no consintió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. O sea, no consintió en llevar una relación con ella. Además, no consiguió en cometer o no estuvo de acuerdo en cometer adulterio con ella. Se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo fiel a su amo. Y creo que también debemos reflexionar con respecto a esto. En nuestra relación con Dios, nosotros debemos mantenernos fiel a Dios y fiel también a nuestros superiores, porque los hijos de Dios representamos a Dios en la tierra y también debemos ser personas que sepamos respetar a nuestros superiores. Esta última parte de respetar a nuestros superiores la vamos a estudiar en otro momento. Vamos a seguir leyendo en la Biblia lo que sucedió con José. Un día, José entró en la casa a cumplir su oficio y no había nadie en la casa. Allí no había nadie en ese momento. Y ella, la esposa de Potifar, lo asió, o sea, lo agarró por la ropa y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Entonces, ante ese peligro, el peligro era doble. La mujer seguía empeñado en él, en lo que ella quería. Joel, José se mantenía fiel a Dios, se mantenía fiel a su amo, a Potifar. Pero cuando ella le agarra la ropa, él no se puede soltar fácilmente y lo que hace es que dejó la ropa en las manos de ella y salió. O sea, eh, diciéndolo lo mismo en otras palabras, José salió huyendo y dejó la ropa en las manos de esta mujer. Y allí José se enfrenta con un peligro. El peligro lo representaba esa ropa en manos de esta mujer. ¿Qué iba a hacer esa mujer con la ropa de José? Esa mujer
estaba despechada, o sea, estaba malhumorada, no había conseguido lo que quería y estaba enojada contra José. Si ella no respetaba a su marido, la Biblia no dice desde cuándo esa mujer tendría esa posesión. No habla de eso, habla de lo que sucedió con José. Si ella no respetaba a su marido y quería conseguir lo que ella vio y le gustó, sin importar nada, José tampoco podía esperar de ella ninguna cosa que fuera buena. Pero José, como se había propuesto ser fiel a Dios cuando lo traían de esclavo, después de la experiencia y cómo Dios lo había bendecido, no le importó enfrentar lo que tuviera que enfrentar, pero sobre todas las cosas no pecaría contra Dios. Sobre todas las cosas no engañaría a su amo. Sobre todas las cosas José mantuvo su integridad. Y así debemos ser todos los hijos de Dios, porque hay muchas cosas en la vida donde un hijo de Dios tiene que ser íntegro. Tenemos que honrar a Dios porque los representamos. Tenemos que respetar a nuestros dirigentes porque son los dirigentes que tenemos. Debemos mantener nuestra integridad. Pero un hijo de Dios honra a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos y difíciles. Y aquí es donde llamo la atención. Nosotros mantengámonos fieles a Dios en los momentos malos y difíciles. Hasta aquí llego con este tema que voy a continuar en el próximo. Por favor, comparte este tema para que pueda ayudar a otras personas. Nos vemos en nuestra próxima ocasión.